Vamos a empezar con una oración. Amén. A ver, oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso tiempo que nos vas a permitir en escudriñar tu palabra. Bendice a mis hermanos que se están conectando, que están conectados ahora y los que se van a ir conectando luego también. Te pedimos que guíes y dirijas, Señor, este estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, la semana pasada hemos estado ya abordando esta lección número 2 del libro de Filipenses, en la cual también en nuestra página número 11 y 12 hemos estado abordando lo que es el estudio de capítulo. Amén. Y hemos estado desarrollando con el texto todos los puntos del estudio de capítulo según lo que nos indica la página 99 y 100 de nuestro libro y las pautas de la página 11 y 12 también. Amén. Muy bien. ¿Alguien me puede decir, por favor, cuál es el tema del capítulo 1? Recording in progress. ¿Cuál es el tema del capítulo 1? ¿Podrían indicarme para partir de ahí? Pueden ver sus apuntes en su libro. Tema del capítulo 1 de Filipenses. ¿Cuál es? Hermano Anthony, hermana Patricia, hermana Nora. ¿Lo tienen? Ahí pueden ver sus apuntes. Ánimo, participemos. Tema del capítulo 1 de Filipenses. ¿Cuál es? ¿Cuál pusieron? ¿Cuál es? ¿Qué me comentan? ¿Qué me comentan? A ver. Tema del capítulo 1. ¿Qué podríamos poner? Su micrófono, hermana Patricia. Creo que quería comentarnos algo. Pastor, es ¿Qué que yo acabo de pudiéramos llegar. poner? Pastor, Dios le bendiga a todos mis compañeros. Buenas noches, pastor. Acabo yo prácticamente de llegar recién a casa, me estoy sentándome, estoy revisando mi libro, pastor. Amén, no se preocupe, justo ello, eso es lo que queremos. Revise su libro, ahí en la página número 10 está el tema de los capítulos. Queremos recordar qué vimos en el capítulo 1. ¿Cuál pudiera ser el tema? A ver, lo que apuntó usted, ¿cuál es? Yo le puse regocíjese en todo tiempo. Ya, ese es el tema del libro, de todo el Ya. libro, pero del capítulo 1. Ah, A ver, yo le digo, pastor, lo que tengo anotado. Buenas Amén, noches. hermana Nora, adelante. El regocijo en que Cristo sea proclamado a pesar de sus prisiones. El gozo Muy de bien, que el Evangelio sea proclamado. igualito. regocijo en que Cristo sea proclamado a pesar de las adversidades o prisiones. Excelente, muy bien. Entonces, hemos estado viendo todo el capítulo 1 de Filipenses con esta metodología. Había de tarea que ustedes puedan desarrollar la página 12 hasta la página, ¿no? 16. Bueno, la 15 y 16 son cuadros nomás de información, de eventos y un mapa, ¿no? Entonces, en el cuarto día, vamos a ver aquí el contexto histórico de cómo Pablo llegó a conocer a los filipenses. Amén. Había una lectura de Hechos capítulo 15 verso 36 hasta Hechos capítulo 17, verso 1. En esa lectura, ustedes tenían que, luego de leer, ver que las respuestas a las preguntas que están en la página 13. Amén. ¿Pudieron hacer la lectura y las preguntas?
¿Me comentan, por favor? No pude, pastor. Ya, hermana Nora. ¿Los Tampoco, demás pudieron pastor. hacerlo? Tampoco. Hermana Patricia. Tampoco, pastor. Tengo una semana bien agitada, pastor. Gloria a Dios. Amén. Vamos a hacerlo ahorita y Ya, vamos a responder. Amén. el A aire, ver, por yo favor. quisiera que me apoyen con la lectura. De sus Biblias, Hechos 15, del verso 36. Por favor, capítulo 16, del verso 1 al 10. ¿Quién lo lee? Del 1 al... ¿Quién lee? Todos vamos a leer, amén. A ver, vamos a designar. Hermana Patricia, usted lea Hechos 16, del 1 al 10. ¿Estamos? Amén, pastor. La Ya. palabra del Señor se lee en Del el nombre 11, del Amén. 11 al... Sí, pero un momento todavía. Vamos a primero designar y luego ya usted va, cuando le toque su momento, a leer. Del verso 11 al verso 22, hermana Nora, usted nos apoya. Amén, hermana Nora. Amén, pastor. Y del verso 23 al 34, muy bien, del 23 al 34, nos apoyas, hermano Anthony. Amén, hermano Anthony. No sé si me escucha. Dios te bendiga, hermano Anthony. No está, creo. Siervo Ciro, ¿usted está aquí? Sí está. Amén, pastor. Del 23 al 34 usted lo lee y nuestra hermana Noemí nos puede apoyar del 35 al 40. Amén, hermana Noemí. Pastor, Dios le bendiga, buenas noches. Dios le bendiga. Dios le bendiga a mis Usted compañeros. nos apoya con la lectura de Hechos 16 del 35 al 40. Hechos 16 Amén. del 35 al 40. Sí, Amén. cuando le toque su turno. Voy a empezar yo y de ahí la hermana Patricia, la hermana Nora, el hermano Ciro y usted al final. Amén. Muy bien. Voy a leer la página 12 donde hay la indicación de la tarea. Dice así: una de las primeras observaciones que pudiste haber hecho es que Pablo y Timoteo aparentemente están juntos al escribir esta carta a los santos viviendo en Filipos. Por tanto, al estudiar, descubre cómo Pablo y Timoteo se familiarizaron con los filipenses. ¿Dónde se ubica Filipos? Vamos a ver el mapa y cómo era la ciudad, cómo llegó el cristianismo por primera vez a Filipos. Recuerda, en el estudio inductivo se examinan primero las escrituras para obtener información. Entonces nos piden leer Hechos del capítulo 15, 36 hasta el 17, 1, y vamos a buscar las respuestas a las siguientes preguntas escribiéndolas en el espacio provisto. Al leer puede usted revisar luego el mapa que está al final de la lección. Empiezo yo, Hechos 15, 36. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias.
Amén. Amén. Hermana Patricia, usted del capítulo 16 del 1 al 10. Amén, pastor. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el evangelio. Sí. Continuamos, hermana Nora, del Amén. verso 11 al verso 23. Amén. 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rogándoles, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Amén. Gracias, hermana. Ahora vamos a leer del verso 23, amén, al 33. Hermano Ciro, adelante. Amén, pastor. Verso 23 dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel
mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, los lavó las heridas y enseguida se bautizó con él todos los suyos. Amén. Hermana Noemí, continuamos del 34 al 40. Amén, pastor. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiéndolo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. El capítulo 17, verso 1 también, solo el verso 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana y hermanos también que han participado de la lectura, ¿no? Este es un mapa que ustedes tienen ahí en la página 16 de su libro. ¿Se ve el mapa en la pantalla proyectado? ¿Se ve? Amén, pastor. Muy bien. Ahí entonces estamos viendo los distintos pueblos que indican, ¿no? La palabra de Dios. Por ejemplo, ahí tenemos en el capítulo 16, ¿no? Sí, capítulo 15. Ahí vemos cuando empieza el segundo viaje misionero. En el verso 39 dice que Bernabé con Marcos se fueron navegando ¿hacia dónde? Hacia Chipre, ¿no? Chipre, que es esta isla de aquí. Se ve mi cursor, ¿no? Amén. Amén, pastor. Muy bien. Ellos partían aquí de Antioquía y se fueron para Bernabé con Marcos a Chipre. Y el verso 40 y 41 nos dice que Pablo junto con Silas, ¿no? Se fueron ¿a dónde? A Siria. Y en ¿Y a Cilicia. dónde más? Cilicia. Cilicia. ¿Ubican Siria y Cilicia?
Aquí está Cilicia. Y aquí está Siria. A ver. A Siria y luego a Cilicia, ¿no? Sería por aquí, Siria y luego Cilicia. Muy bien. Luego en el verso 16 nos dice que ellos llegan de Cilicia ¿a qué pueblos? Capítulo 16, verso 1. Derbe, a Listra. Muy bien. Derbe, Listra. Y el verso 2, la parte final, da otro nombre. ¿Qué nombre? Iconio. Iconio. Ahí vemos, ¿no? Estos lugares. Si usted quiere hacer quizá uso de este mapa, puede seguir con unas flechitas el trayecto del apóstol Pablo en este segundo viaje misionero. Luego dice en el verso 6 que ellos se fueron ¿a dónde? ¿Qué lugar atravesaron? En el verso 6, ¿qué lugar atravesaron? Frigia. Frigia. Y Y la provincia de Galacia. Galacia. de Galacia. Acá está Frigia. Acá está Frigia. ¿Y dónde está Galacia? Ven Galacia por aquí, ¿no? Toda esta es la región de Galacia. Acá dice Galacia. Frigia y Galacia. Pero mientras atravesaban esas provincias, el Espíritu Santo les prohibió predicar por Asia. Todo esto es Asia, ¿no? Muy bien. Luego, en el verso 7 dice que llegaron ¿a qué lugar? A un lugar llamado Misia. Misia. Amén. Y de Misia descendieron en Misia, intentaron ir a Bitinia, quisieron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Y a dónde llegaron a ir? A Macedonia. Todavía, verso 8. ¿A dónde Troas. descendieron de Misia? A Troas. A Troas. Ahí está Troas. Amén. Luego, ellos tienen o Pablo tiene una visión donde Dios le indica que vaya ¿a dónde? A Macedonia. Macedonia. ¿De qué pueblo era ese varón? Le rogaba que pase por ahí. ¿Un varón de? Macedonia. Macedonia. Le rogaba que pasara por allí. ¿Y dónde más encontraron Macedonia? Pueden subrayar Macedonia, pero ¿dónde más encontramos Macedonia? A ver, en el verso 12, ¿no? Pero antes de hablar de Macedonia, ellos están en Troas, verso 11. De Troas, ¿a dónde se fueron, dice? Directo a Somatracia. Muy bien, a Samotracia. ¿Y a qué lugar más? Y a Neápolis. Neápolis. ¿Ven Samotracia o Neápolis por aquí? Solo dice acá Tracia. Tracia nomás. Tracia, dice, ¿no? Ven por ahí otro, Neápolis, Samotracia. Bueno, asumimos que eran como quizá islas de aquí cercana. Acá está Tracia nomás. Muy bien. Pero luego sí se nos dice en el verso 12 que de ahí de Neápolis, ¿a dónde llegaron? Filipos. A Filipos, y acá sí vemos a Filipos, si gusta lo pueden ahí resaltar en su mapa. Llegan a Filipos, ¿y qué se nos dice de Filipos? ¿Qué dice el texto de Filipos? Primera ciudad de la provincia de Macedonia. Muy bien. Era la primera ciudad de... Macedonia. ¿De dónde? Macedonia. De Macedonia. ¿Y de qué nacionalidad era el varón que le pedía ven y ayúdanos? De Macedonia. De Macedonia. Muy bien, entonces llegaron allí, llegaron a donde Dios les había llamado. ¿Y qué se nos dice más de Filipos? Era primera ciudad de Macedonia y era una colonia. Cuando dice una colonia, era pues el imperio romano, el principal, valga la redundancia, el imperio vigente en ese tiempo. Entonces
Macedonia era una colonia romana y su ciudad principal era Filipos. Muy bien. Entonces ahí estamos viendo, hermanos, ahí este mapa que nos orienta cómo llegó el Evangelio a Filipos. A ver, ustedes tienen preguntas, vamos a responderlas en la página 13. Página 13, por favor. Todos los que tienen su libro, agarren su lápiz y vamos a responder con pasajes bíblicos. Amén. A ver, usted me da una respuesta orientándose con un pasaje bíblico. Pregunta 1. ¿Cómo se conocieron Pablo y Timoteo? ¿Cómo se conocieron ellos? Lo conoce en el segundo viaje misionero, cuando se separa de Bernabé. Ya, ok. ¿Y exactamente en qué lugar se conocen? En Listra. Derbe, Listra. Muy bien, ahí da 2 ciudades, Derbe y Listra. Derbe y Listra. Muy bien, en Derbe y en Listra. 16:1, ¿no, pastor? Amén. Ahí, Pablo era de Derbe y Listra, esas 2 ciudades, podríamos decir. Amén. Y ahí póngalo, cuando Pablo llegó a Derbe y a Listra, ¿no? Capítulo 16, verso 1. Amén. Y yo le hago una preguntita mientras usted va respondiendo ahí. ¿Qué dice la palabra de Dios de Timoteo? ¿Quién era Timoteo? Hijo de una mujer judía, creyente. Antes de... Muy bien. Era hijo de una mujer judía creyente. ¿Algo más sobre Timoteo? De padres griegos. Ya, muy bien. ¿Qué más de Timoteo? Daban buen testimonio de él, los que Daban estaban buen en testimonio de Timoteo. ¿Quiénes? ¿Quiénes daban testimonio de él? los de Listra y Iconio. Muy bien. Y en el 16:1, ¿qué más se nos dice de Timoteo? ¿Algo más? ¿Él era qué? ¿Considerado ya qué? Discípulo. Era ya un discípulo ya. ¿Amén? ¿Algo más sobre Timoteo en el texto que observa? Que no se vea circuncidado, pastor. Muy bien. ¿Y qué sucede entonces? Lo circuncidaron. ¿Quién? Pablo. Pablo lo circuncidó. Por causa ¿No? de ¿Y los por judíos. qué? ¿Por qué lo circuncidó? Por causa de los judíos que habían en aquellos lugares. Muy bien. Porque tenía un padre griego. Correcto, muy bien. ¿Y habrá otra razón también por la que Pablo lo circuncida? A pesar de la que usted nos dijo, ¿otra? ¿Habrá otra? Quería que fuese con él. Excelente. ¿Pablo qué quería? Que Timoteo fuese lo acompañe, ¿no? Acuérdense que cuando en Filipenses 1:1 se presenta Pablo y Timoteo, ¿no? Como que al escribir Pablo la carta, Timoteo estaba al costado y estamos viendo cómo Pablo conoce a Timoteo. Vamos a la pregunta 2. ¿Cómo conocieron ellos, Pablo y Timoteo, a los filipenses? ¿Cómo conocieron a los hermanos de Filipos? ¿Qué pudiéramos responder? Por la visión que tuvo Pablo. Excelente. ¿Cómo era la visión? La visión que tuvo fue que había un varón macedonio, dice que estaba en pie y le rogaba y le decía, pasa Macedonia y ayúdanos. Muy bien, hermana. ¿Y eso de qué nos habla? Desde el verso 6 hasta el 10, ese pequeño párrafo, ¿de qué nos habla? De la necesidad que tenía ese pueblo. Ya, ¿y quién le mostraba esa necesidad a Pablo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Qué opinan de la acción del Espíritu Santo ahí en ese párrafo del 6 al 10? ¿Qué observan? Que le estaba dando una revelación, pues, ¿no? Como un dirigente. Perdón, ¿si era un Ciro? Como un dirigente, pastor. ¿Perdón? Como un dirigente que dirige.
Claro, lo dirigía, lo guiaba muy bien, ¿no? Por aquí no pasen y a través de una visión, por aquí es el camino, ¿no? Exacto. Muy bien. Entonces ahí ustedes escriben su respuesta, ¿no? En una visión, cuando vieron, pues, cuando Pablo vio esta visión del Macedonio. ¿Por qué fueron a Filipos? Tiene que ver también con la pregunta 2. ¿Por qué fueron a Filipos? ¿Qué me responde? La visión era de un varón macedonio, pero ¿por qué fueron a Filipos? Para anunciar la palabra, porque necesitaban. Ya, Y claro, ayuno. ellos ya sabemos que querían anunciar la palabra, querían irse a Bitinia, a Frigia, pero el Espíritu Santo no les permitía. Mi pregunta es, ¿por qué fueron a Filipos? No el propósito de ir a Filipos, sino ¿por qué eligieron ese lugar? Porque era la ciudad más importante de Macedonia también. Ya, tiene que ver, y alguito más pudiéramos añadir quizá. ¿Alguien? Era la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Muy bien, y Dios los había guiado a través de esa visión en ir ¿a dónde? Macedonia. Muy bien. Entonces, ¿por qué fueron a Filipos? Porque el Espíritu Santo los guió. A ir a Macedonia, llegaron a Macedonia y dentro de Macedonia se fueron a la ciudad más importante de Macedonia. ¿Cuál era esa ciudad? Filipos. Filipos. Muy bien, hermano. Vamos a la pregunta 4. No olviden ahí escribir sus respuestas y pónganle el versículo bíblico correspondiente. Amén. Vamos a la pregunta número 4. ¿Hubo algún registro de la existencia de una sinagoga en Filipos? ¿Dónde adoraban las personas? ¿Por ahí habrá habido alguna sinagoga en Filipos? ¿Algún lugar donde adoraban las personas? ¿Observaron algo en el texto que leímos? En el 13, pastor. ¿Perdón? En el versículo 13. Ok. ¿Qué observa, hermana Nora? ¿Qué nos dice el verso? Dice que en un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, sentándonos a las mujeres que se habían reunido. ¿Perdón? Verso 13, ¿qué sucedía ahí? Dice que salieron fuera de la puerta, dice acá, y después dice junto al río, donde Bien. hacerse la oración. Junto al río, dice, donde solía hacerse la oración. Muy bien. Oraban junto al río. Muy bien. Entonces había un río hacia la ciudad de Filipos. Amén. Fuera de la ciudad de Filipos había un lugar donde algunas mujeres estaban reunidas para adorar a Dios. Pudiera ser que esa fuera un indicio de una sinagoga. Amén. Porque, ¿qué día va Pablo ahí? Verso 13. En el día ¿Qué de, día va? día de reposo. Muy bien, un día sábado, ¿no? Un día de reposo ahí. Muy bien, ahí pudiera argumentar ahí en el verso 13, como que había un inicio ya de una sinagoga donde adoraban a Dios. Y Pablo va a ese lugar, ¿no? Cuando usted lea el libro de Hechos, va a ver que cada lugar donde Pablo visitaba, siempre iba a una sinagoga. Esa era su estrategia de evangelismo. Siempre empezaba desde una sinagoga, siempre, siempre. Amén.
Pastor, pero Muy bien. aquí que estaban adorando, dice junto al río. Pregunta 5. Registra las cosas que pudiéramos resumir. A ver, ¿qué opinan de la llegada del Evangelio a Filipos? ¿Qué hechos resaltables pudiéramos apuntar ahí de lo que hemos leído? Ánimo, hermano, todos participemos, por favor. ¿Qué sucede? No sé si es mi internet, hermano, no los escucho. ¿Me escuchan ustedes? Amén, pastor. Amén. ¿Qué Que eventos, qué hechos suceden? A ver, pastor, que llegan a Filipos guiados por el Espíritu Santo. Muy buen inicio. Llegan a Filipos, que es la ciudad principal de Macedonia, guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué otro hecho? ¿Dónde inicia Pablo su trabajo aquí? Ya lo comentábamos antes. ¿A quién evangeliza primero? Macedonia, ¿no? Macedonia. Perdón, siervo Ciro, no le copio bien, ahí creo interferencia. A O el Troas, internet. Troas, Samotracia y Neápolis, pastor. Ya, no, pero primero ya estamos ahorita en Filipos ya estamos en Filipos, guiados por el Espíritu Santo a través de una visión de un varón macedonio. De ahí en adelante, ¿qué más puede apuntar? A una mujer llamada Lidia, vendedora de Conversión, o puede ser, ¿no? Evangelización a unas mujeres junto al río. De ahí conversión de Lidia, ¿no? ¿Ella sola se convierte o quién más? ¿Quién es más? ¿Ella sola? ¿Qué dice el texto? Participemos, hermanos. Miren el texto. Ella y su familia. Ella y su familia, y aún ella se logra bautizar, ¿no? Ahí está como la primera alma que aparece ahí. Luego, ¿qué evento hay? ¿Qué evento hay? Así descríbanlo brevemente nomás, ¿no? Lidia se convierte con toda su familia, se bautiza, acoge al apóstol en su casa, bueno, hay detalles puede poner luego. ¿Qué más sucede? A partir del verso 16, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Liberta a una mujer. Muy bien. Pablo con Silas libertan a una muchacha con un espíritu. ¿De qué tenía ella? Espíritu de adivinación. ¿Un espíritu de qué? De adivinación. De adivinación. Muy bien, ahí apúntenlo. Luego, espíritu de adivinación. Muy bien. Creo que es mi internet que está inestable, pero vamos a continuar. Luego, Pablo y Silas ¿son qué? Apresados y castigados con calumnias por los amos de esta muchacha. Puede ahí usted registrar ello, ¿no? Luego son puestos en la cárcel. Y a la medianoche en la cárcel, ¿qué hacen Pablo y Silas? Cantan himnos. Ya antes de cantar himnos, el texto dice que algo hacen. Están orando. Oran,
cantan himnos. ¿Y qué ocurre? Se abren las puertas de la ¿Producto prisión. de qué? ¿Qué hay previo a ello? Un terremoto. Muy bien, un gran terremoto, dice el verso 26. Amén. Entonces se abren las rejas, pero los presos no se escapan. Y luego hay otro personaje que aparece en escena. ¿Quién es? El carcelero. El carcelero, que en un inicio se quería matar, pero Pablo le dice, alto, no lo hagas. Amén. Nadie se escapa. Siervo, no se le entiende. Todos estamos aquí. Está entrecortado, ¿Qué pregunta? Pastor Luis. No se entiende, pastor. Santo Dios. Es el internet. Mil disculpas. Es el internet. ¿Qué pregunta en el verso 30 el carcelero? ¿Qué debo hacer ¿Qué para debo ser hacer salvo? para ser salvo? Muy bien. ¿Y qué responde Pablo y Silas? ¿Qué le responden ellos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy bien, muy bien. Amén. Entonces, dice el verso 33 en la parte final, que este carcelero primero le lava las heridas a ellos y luego se bautiza a él y todos los suyos. ¿Amén? O sea, más convertidos. O sea, y Santo, el internet. Gloria a Dios. Lidia con su familia ahí de los creyentes, ¿en qué ciudad? ¿En qué ciudad? Filipos. En Filipos, ¿no? Muy bien, ahí la pregunta 5, si usted quiere detallar más, detalle. Ahí vemos todo lo que el Señor está obrando ahí. Algunos comentaristas indican que ese varón macedonio que le decía, ven a Macedonia, ayúdanos, era el carcelero, era este carcelero. Algunos comentaristas indican ello. Bueno, no lo sabemos a ciencia cierta, pero pudiera ser que este carcelero era el que le clamaba y le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y qué bonito es el Señor, qué hermoso es el Señor, que ¿cómo llegó Pablo ahí a predicarle a este carcelero? Pasando por el proceso de ser encarcelado. Entonces, vemos aquí que los sufrimientos por la causa de Cristo tienen un propósito también grande. Amén. Como decían algunos, yo escuché a varios hermanos en el COVID, decían, si el Señor me permite enfermarme y voy al hospital, es para que predique a los que están en el hospital. ¿Amén? Era su convicción, su fe. Sí. Bien, nunca se queje, nunca reniegue de cualquier proceso por el cual Dios le pase, aún así pase una cárcel, un hospital, que sea para predicar la palabra de Dios. ¿Amén? Muy bien, página 14, pregunta 6. ¿Visitó Pablo de nuevo a Filipos? Ahí nos piden leer Hechos 20 del 1 al 6. A ver, ¿quién nos apoya con esta lectura, por favor, para terminar este punto? Ánimo, hermano. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas
acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sopater y de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Prófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros pasamos los días de los panes sin levadura. Navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Amén. Gracias, gracias, hermana Patricia. Entonces, ¿qué observamos ahí? La pregunta es, ¿visitó Pablo de nuevo a los filipenses? ¿Los visitó de nuevo? Sí. Muy bien, sí, ¿no? Pablo dice en el capítulo 20, verso 1, después del alboroto que hubo en Éfeso, el Señor los despidió a los discípulos de Éfeso y se fue ¿a dónde? A Macedonia. Y luego estuvo en Grecia por 3 meses y luego regresó a Macedonia. Y en el verso 6 también dice que navegó a Filipos. Entonces, sí, en ocasiones Pablo visitó pues de nuevo a los hermanos de los filipenses, ¿no? Los visitó. No solo fue esa visita de Hechos 16 cuando inició, sino también que los visitó posteriormente también, ¿no? Pastor, Sí, no se escucha. santo Recién. Dios. Uy, discúlpeme con el internet, debe ser que está bien bajo ahora. ¿Ahora me escuchan? Amén, pastor. Amén. Gracias, hermana Patricia, por el alcance. Entonces estamos viendo que hay una conexión de Pablo con los filipenses, ¿no? Amén. Muy bien, ahí apunten lo que observan. Vamos a terminar con la página 14. En la página 14 dice el punto 1 del 5.º día. Hemos visto que Pablo predicó el evangelio en Filipos, luego él escribió esta carta a aquellos que creyeron en el evangelio. ¿De dónde escribió Pablo según el texto en Filipenses 1? A ver, ya hemos leído Filipenses 1. ¿De dónde Pablo escribiría Filipenses? Según Filipenses 1. Desde la cárcel. Desde sus prisiones. Sus prisiones. Entonces, ustedes observen un verso de Filipenses 1 y pónganle el versículo. Desde sus prisiones. Muy bien. Prisiones. Pregunta 2. Pregunta 2. Nos piden aquí leer varios versos de Hechos 28 y anota lo que aprendes, dice. A ver, hermana Noemí, ¿usted nos puede leer, por favor, estos versos de Hechos 28? Hechos 28. Amén, pastor. Amén. Ahí como indica en su libro, versos 16 y 17, y luego el 23, 24, y luego 30 y 31. Y todos muy atentos para luego apuntar lo que aprendemos. Ya, amén, estos pastor. Dice así. Adelante. Ya, ¿se me escucha, no, pastor? Amén. Ya, dice el verso 16 del capítulo 28. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Y verso 23. Dice así.
Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. El verso 30 dice así. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Rey, del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Entonces vemos aquí cuando Pablo llega a él a Roma, ¿no? Como dice Hechos 28:16, él llega a Roma, ¿no? ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué de curioso, qué de resaltable nos dice el verso 16 de Pablo? 28:16. Cuando él llega a Roma, ¿qué ocurre con él? En cuanto a su encarcelamiento. Le permitieron vivir aparte, dice, con un soldado que le custodiase. Muy bien, eso está bueno para apuntar ahí, ¿no? Muy bien, muy bien. Estaba pues viviendo aparte con un soldado que lo custodiaba, ¿no? Muy bien, en el verso que leyó la hermana también, en el verso 23, un día señalado, dice que vinieron a él muchos quienes, vinieron muchos, ¿a dónde? A la posada. A la posada, a ese lugar donde estaba él custodiado por ese soldado romano. En el 23 nos decía eso, ¿no? Y él, miren qué bonito, cada vez que venía la gente, ¿qué hacía Pablo? Les predicaba. En el verso 24 dice, algunos asentían. En el 23 dice que les persuadía acerca de Jesús. Les testificaba del reino de Dios, tremendo. Les persuadía de Jesús, les testificaba del reino de Dios. ¿Y cómo los persuadía acerca de Jesús? Por medio de la ley y por medio de los profetas, por la palabra les hablaba. Y el 24 dice, muchos creían, muchos asentían, pero otros no creían, ¿no? Ahí vemos al apóstol aún en la cárcel dando testimonio, ¿no? Y en el verso 30 se nos dice el periodo que estuvo Pablo ahí preso. ¿Por cuánto tiempo él estuvo en prisión en Roma? Como era una cárcel tipo cárcel domiciliaria, ¿no? ¿Pero cuánto tiempo estuvo? 2 años. 2 años enteros, ¿no? En una casa alquilada. ¿Y qué hacía ahí? Verso 31, Pablo. Predicaba. Recibía a todas las personas que a él venían para predicar. Muy bien. Les predicaba del reino de Dios y les enseñaba acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Qué tremendo, hermano. Cualquiera diría, está ahí preso, un soldado lo custodiaba, aún a ese soldado le predicaba. Como dijo él en el libro de Filipenses capítulo 1, ¿no? Todo el pretorio sabe, porque algunos indican que Pablo escribió desde Roma, ahí desde, ya él había recorrido en Hechos 16 Filipos, y ahora en Hechos 28, cuando está en Roma en la cárcel, desde ahí les escribe. Por eso él dice, todo el pretorio, toda la casa del César han oído esto, han oído la palabra, ¿no? Amén. Estamos relacionando este texto de Hechos 28 con lo que Pablo nos comentaba en Filipenses 1. Amén. Ahí apunten sus observaciones, hermanos. ¿Todos estamos ahí? Amén. Muy Amén, bien, vamos pastor. a la pregunta 3. ¿Alguien tiene una consulta? ¿Todos estamos aquí? A ver, digan amén los que están escuchando.
Amén, pastor. Amén. Muy bien. Si pueden prender su cámara sería mejor, hermanos. Ya, vamos a avanzar. Pregunta 3. Nos pide leer 2 Timoteo, capítulo 1, versos 8 al 18. A ver, ¿algún voluntario que nos lea 2 Timoteo 1 del 8 al 18? Y luego otro voluntario que nos ayude a leer 2 Timoteo 4 del 6 al 22 nos dice. ¿Sí? Del 6 al 22. Y un último hermano que nos ayude a leer Filipenses 1 del 12 al 26. A ver, primero leemos 2 Timoteo 1 del 8 al 18. ¿Quién nos apoya, por favor? ¿Quién? Ánimo. Amén, pastor. Hermana Nora, muchas gracias. Hechos 1 del 8 al 18. Perdón, sigo con Hechos yo. 2 Timoteo es. Amén. Luego, ¿quién nos apoya con 2 Timoteo 4 del 6 al 22? Amén, pastor. Amén, hermana Gabriela. Excelente. Y último, ¿quién nos apoya con Filipenses 1 del 12 al 26? Bien, ¿Quién? pastor. Amén, hermano Ciro. Adelante, hermana Nora, empezamos. Amén. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Amén. Adelante, hermana Gabriela, 2 Timoteo 4 del 6 al 22. Amén, pastor. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo.
y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto, enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Gabriela. Entonces, prestemos atención a 2 Timoteo, estos versos que Pablo usa, amén, aquí a manera de expresarle algo a Timoteo con lo de Filipos. Amén, capítulo 1, versos 12 al 26. Adelante, siervo Ciro. Bien, pastor. Verso 12 dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. El siervo Ciro está leyendo el capítulo 2, pero es el capítulo 1. Capítulo 1, Amén, pastor. verso 12 al 26. Capítulo 1. Amén, pastor. Gracias, pastor. Dice: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré aún, permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. Gracias.
La pregunta de la página 14 de sus libros es, ¿los textos de 2 Timoteo con los textos de Filipenses nos hablan de un mismo encarcelamiento o son dos distintos? ¿Qué pueden ustedes responder usando los versos que hemos leído? ¿Es un mismo encarcelamiento o son dos distintos? Observen los contenidos del texto que hemos leído. A ver, ¿qué dice Pablo en Timoteo? ¿Qué dice él? Está preso. Ya que está preso, claro. También en Filipenses está preso. Pero la pregunta es, ¿será el mismo encarcelamiento o qué diferencia puede haber? Ahí es bueno ejercitarnos en la observación. ¿Algo distinto observa en el contenido de las palabras de Pablo? Claro, pastor. A ver, hermana Noemí, ¿alguna observación? Sí, en Hechos 28, 16, 31. Ahí es. No, mirando 2 Timoteo y Filipenses, solo esos dos libros. En Filipenses 13, pastor, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Ya, y Y ello, la mayoría. ¿cómo lo acá- puedo comparar con 2 Timoteo? En ambos pasajes habla que está en la cárcel. Ya. ¿Pero habrá algo distinto? me voy a ¿Será ver. el mismo encarcelamiento o no? ¿O qué de distinto puede haber? Pastor, cuando dice que ya está cerca ¿Qué está cerca? para partir, o sea, ya Muy estaba bien. cerca su... ¿Dónde lo dice? En 2 Timoteo, capítulo Timoteo. 4, 1:8. de 2 En el Timoteo 4:6, ¿no? 4:6. El tiempo de mi partida, ¿qué dice? Está cercano. Está cercano. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Él está prácticamente despidiéndose ya. Ujú. Pero en el Filipenses 1, vemos que él se está despidiendo ya. ¿O qué dice No. más bien? ¿Qué dice él? Era provecho de permanecer en la carne. Muy bien. ¿Qué dice el 1, 24 y 25? Léelo, siervo Ciro, a ver. Dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Entonces, ¿qué diferencia observamos con 2 Timoteo y Filipenses? En Filipenses era el primer encarcelamiento. Ya. ¿Y qué dice Pablo? Lo que leyó el pastor Ciro, ¿qué leyó? ¿Qué dijo Pablo? Era provecho quedarse. De hecho, Que era provechoso. Yo sé que voy a estar libre, voy a quedar. Pero en 2 Timoteo, ¿qué dice Pablo sobre su encarcelamiento? que ya El está, tiempo de mi partida. Está ya había cerca. llegado, ya Cerca. estaba. Entonces, ¿vemos diferencias o no? Sí. Amén, pastor. Vemos diferencias. Y muy bien, como decía nuestra hermana Noemí, vemos que Filipos fue cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, fue desde la cárcel cuando estaba en Roma, esos 2 años. Y lo que ocurre en 2 Timoteo también fue en un encarcelamiento, pero ya cuando él estaba a punto de morir. Amén. ¿Habrá alguna otra observación que tengan, hermanos, ya para culminar este punto?
Pastor, se puede decir que Pablo estuvo 2 años en la cárcel y al inicio de la cárcel, de su prisión, escribió esta carta y ya al final, cumpliendo 2 años, ya él sabía que partiría con el Señor, pastor. ¿O? Claro, bueno, hay una cronología que yo les voy a compartir también aquí, que ustedes la tienen en la página 15 de su libro. ¿Ven el cuadrito que les estoy mostrando? ¿Me confirman, por favor? Amén. Amén, pastor. Muy bien. En la parte, bueno, estos todos los eventos de la vida de Pablo después de su conversión. Ahí están los versos de Hechos, aún el de Gálatas, que relaciona su tiempo en Arabia y Damasco. Y en Hechos 28, en el año 60 al 62, se da lo que es el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, y muchos comentaristas indican que ahí es donde escribe Efesios, Filemón, Colosenses y Filipenses. Luego, en el año 62, él es puesto en libertad, y ya cerca al año 63-64, es llevado a Roma nuevamente y encarcelado, y ahí es donde escribe su última carta, segunda a Timoteo. Y luego en el año 64 es donde él, como dijo en Filipenses, está ausente del cuerpo, pero presente en el Señor. Amén. ¿Vemos esa cronología, hermanos? Siervo, Sí. siervo, Adelante. ¿Quién era la autoridad que mandó a arrestar a Pablo y bajo qué condiciones se le arrestó a él? ¿En cuál de los encarcelamientos? ¿En el primero o en el segundo? En ambos. ¿Quién estaba ahí? ¿Por qué Pablo llega a Roma en el primer encarcelamiento? Hay que leer Hechos. En Hechos nos indica cómo él llega, ¿no? Él, luego de predicar en su tercer viaje misionero, llega a Jerusalén y le profetizan que él iba a ser encarcelado. Y él llega al templo, creo que eso está en Hechos 20, y los judíos lo querían linchar a Pablo, literalmente. Entonces, los que quieren matar a Pablo son los judíos, los judaizantes. Y Pablo, luego de apelar a diversos tribunales, él apela al César y lo envían a Roma como un preso de los judíos, acusaciones de los judíos, por predicar de Cristo, por predicar de que Jesús es el Mesías. Eso vemos en el libro de Hechos, capítulo 20, 21, 22, ya al 28 es donde llega a Roma. Y lo demás es también similar en el segundo encarcelamiento. Quizás no es tan así la narración exacta como Hechos, pero las acusaciones son similares. Las acusaciones, ¿de qué se le estaba acusando a Pablo? Ahí en el libro de Hechos tendríamos que observar varios versos, ahí indican, se le acusa de hablar de Jesús como el Mesías. En la religión de los judíos ellos no reconocían a Jesús como el Mesías. Ya. Se le acusaba de que Pablo predicaba de que la salvación estaba por la fe en Jesucristo, pero ellos indicaban que estaba en la ley. Y así, tendríamos que verlo con el libro de Hechos en los versos específicos, hermana Iliana. Siervo, ¿dónde fue el primer encarcelamiento entonces? ¿En Filipos? No. En Filipos no hubo encarcelamiento. ¿Dónde fue el encarcelamiento según Hechos 28? En Roma. En Roma. Y desde Roma, él escribe su carta a los filipenses. Ahí permaneció 2 años. Correcto, sí. Como lo dice Hechos 28:30. Amén.
Para que Ya. se orienten bien, ahí tienen esa página 15 y pueden revisar ahí todo el cronograma, pues, de la vida de Pablo. Amén. Pastor Luis, en su segunda encarcelamiento solamente escribe la segunda Timoteo nomás, pastor. Bueno, eso es lo que los comentaristas indican, que esa fue su última carta, la carta de despedida. Por eso en 2 Timoteo 1:8 le dice a Timoteo, le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, no te avergüences de mí que soy preso del Señor, predica la palabra a tiempo, afuera de tiempo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, y le comienza a dar instrucciones finales. Es como un testamento. 2 Timoteo es como el testamento del apóstol Pablo a Timoteo. Yo he acabado la carrera, le dice en el capítulo 4, pero en el capítulo 2 le dice, como atleta, corre bien para que seas coronado, ¿no? Como buen soldado de Jesucristo sufre penalidades. Le da todo unos consejos hermosos. 2 Timoteo es una carta muy hermosa para estudiar. Y ahí él dice: he acabado la carrera, ya me queda corto tiempo, el Señor me va a dar una corona. Se está despidiendo ya él. Muy bien. Hemos visto entonces aquí toda una cronología para ubicarnos cómo Pablo, desde dónde escribe su carta a los filipenses y bajo qué circunstancias también. ¿Amén? Le comento que el capítulo 1 de Filipenses va a continuar en la lección número 3, la cual va a ser la tarea de esta semana. Les invito a todos ustedes a que hagan la tarea de la lección 3. Y la próxima semana vamos a estar viendo aquí estudio de palabras. Vamos a ver algunas palabras en el griego. Amén. Y les invito a que vayan haciendo todo lo que puedan de la lección número 3. Amén. Vamos a culminar en esta hora, hermanos, con este punto y vamos a orar al Señor para que Él pueda seguir ayudándonos. Amén. Siervo Ciro, ¿tú nos puedes guiar en oración, por favor? Amén, pastor. Amén, pastor. Vamos a orar, hermanos, y darle gracias a Dios por este momento tan lindo que el Señor nos permite estar estudiando su palabra. Gracias, Padre Celestial, que estás en los cielos, Señor. Gracias por esta enseñanza que tú nos das, Señor. Bendice también, Señor, a tu siervo, Luis Béjar, Señor. Ayúdanos a todos nosotros, dándonos entendimiento para poder entender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. También guárdanos, Señor. Y vuelvan a traer la próxima clase, Señor, para seguir gozándonos en tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios le bendiga. Muchas gracias. Si pueden prender su cámara para la evidencia, hermanos, de la clase de hoy, y culminamos. Tenemos ahí nuestra grabación. Disculpen por... Sí, díganos, mientras van prendiendo su cámara todos. Recording stopped. Pastor, disculpe, ¿es la página 17 la que dice usted la lección 3? Así es, hermana. Página 17, hermana Gabriela. Amén. Cualquier consulta, no me escribe. Amén. Nos tomamos la foto y culminamos. Cámara a la cuenta de 3. A ver. Muy bien. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos. Amén, pastor. Amén, pastor. Dios le bendiga.